En esta sesión abordaremos el tema de la definición de la función logarítmica y su gráfica. Para ello veamos el primer ejemplo que dice de la siguiente manera. Utiliza la siguiente tabla para graficar la función f de x igual al logaritmo base 2 de x. Ahora, observe que toda expresión logarítmica también se puede expresar como una función y eso implica que podemos graficar la curva en el plano cartesiano e incluso hacer análisis de esa curva para identificar cuál es el comportamiento de esa función en el plano cartesiano. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle valores a x, incluso vamos a darle valores negativos y valores positivos para verificar cómo se comporta esta curva, esta función en los números reales. Voy a colocar a este lado los valores que van a ser asignados a x. Aquí vamos a colocar el proceso de la función, es decir, que al asignarle valores a x vamos a procesar la información en la función para finalmente obtener valores para y. Bueno, vamos a darle valores a x. En este caso yo le voy a dar el valor de -1, de 0, un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Así que si x vale -1, entonces tendríamos que la función evaluada en -1 sería logaritmo base 2. En lugar de escribir x voy a escribir -1. Logaritmo base 2 de -1. Ahora, si efectuamos esto en la calculadora, es decir, el logaritmo de -1 entre el logaritmo de 2, vamos a observar que el resultado es error matemático. Es decir, que no hay una respuesta para ese logaritmo cuando el argumento vale -1. Y es que ya habíamos dicho en sesiones anteriores que el argumento siempre debe ser un número positivo. No puede ser negativo. Si el argumento es un número negativo, entonces no hay solución para esa ecuación o para esa función. Entonces, como en este caso el argumento es negativo, entonces no existe un valor para y, no existe una imagen. ¿Qué pasa si a x le damos el valor de 0? Tendríamos, por ejemplo, logaritmo base 2 de 0. Y ya sabemos por propiedad que cuando el argumento es 0, la respuesta también es indefinida. ¿Por qué? Bueno, porque el argumento no puede ser negativo ni puede ser 0. Entonces, como en este caso el argumento es 0, no hay una respuesta para y. Recuerden, el argumento no puede ser negativo ni puede ser 0, porque no va a haber solución. Démosle algunos otros valores, por ejemplo, un cuarto. Logaritmo base 2 de un cuarto. Esto incluso lo pueden hacer en su calculadora. Pueden decir logaritmo de un cuarto entre logaritmo de 2. De hecho, ya hay una sesión anterior en donde yo les muestro cómo utilizar la calculadora para poder obtener el valor de estos logaritmos. Se divide el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de un cuarto entre logaritmo de 2. Ese resultado es -2. De la misma manera, x vale un medio, entonces tenemos logaritmo base 2 de un medio. Ahora, si el argumento vale un medio, entonces podemos expresar esto en la calculadora y decir logaritmo de un medio entre logaritmo de 2. Esto lo podemos hacer en la calculadora y el resultado es -1. De igual manera, cuando x vale 1, logaritmo base 2 de 1, eso es 0. De hecho, hay una propiedad que dice que cuando el argumento sea 1, el resultado siempre va a ser 0. ¿Qué pasa cuando x vale 2?
tenemos logaritmo base 2 de 2. Como la base y el argumento son iguales, entonces el resultado es 1. Esto también es una propiedad y creo que ya la estudiamos. Cuando la base y el argumento son iguales, entonces el resultado es 1. Y si gustan, pueden efectuar la división del logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2. Veamos cuando equivale 4. Logaritmo base 2 de 4. Esto lo podemos hacer en la calculadora. Logaritmo de 4 entre logaritmo de 2, el resultado es 2. Bueno, ya hemos asignado valores a x, hemos obtenido valores para y, y lo que voy a hacer es llenar la siguiente tabla. Esa tabla nos va a servir a nosotros para ordenar los pares ordenados, valga la redundancia. Los pares ordenados son expresiones que indican puntos en el plano cartesiano y siempre están formados por el valor de x y por el valor de y. En la primera y en la segunda fila no vamos a colocar nada porque ya sabemos que y no tiene valor definido. Vamos a iniciar a partir de aquí. 1/4, menos 2. 1/2, menos 1. 1,0. 2,1. 4,2. Ahora, estos son los pares ordenados y estos son los puntos que voy a graficar en el plano cartesiano. Voy a dibujar el plano cartesiano y también voy a ubicar estos puntos. Por ejemplo, 1/4, menos 2 se ubicaría aquí. Si usted se pregunta de dónde sale 0.25, bueno, es que 1/4 en decimales equivale a 0.25. 0.25, menos 2. Sería este punto. Luego graficamos 1/2, menos 1. ¿Qué sería este otro punto? Sería 1/2, que es 0.50. O sea, entre 0 y 1 está 0.50 y luego bajamos una unidad. Menos 1. Luego tenemos 1,0, que es este punto. Luego tenemos 2,1, que es este punto. 2,1. Y posteriormente tenemos 4,2. 4,2. Bueno, observe cómo es el comportamiento de los puntos. Y de hecho en los negativos no hay puntos. Aquí no hay puntos. ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos que el argumento se vuelve negativo o se vuelve 0 y eso hace que no existan valores para y. Así que solo vamos a trabajar con esa parte. Así que voy a dejar solito los puntos y ya que tengo solito los puntos voy a trazar la curva y quedaría de esta manera. Esta curva pertenece a la función logaritmo base 2 de x. Ahora, quiero que observen que la curva tiene por asíntota al eje y, que en este caso la curva se va acercando al eje y, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Entonces decimos que el eje y es asíntota de la función logarítmica. Veamos algunas características de esta función. Es importante entender qué es lo que está sucediendo con esta función, ver algunos detalles. Por ejemplo, análisis. El dominio de la función son los valores que puede tomar la variable x. Si el eje horizontal es los valores de x, o sea, es el eje x, entonces observamos que a este lado no se dibuja curva, entonces no toma valores negativos, pero sí se dibuja a ese lado, es decir, que sí toma valores positivos. Entonces los reales irían de 0 hacia más infinito, o podemos decir los reales positivos. Cuando escribimos reales positivos, indicamos que el dominio de la función va de 0 hacia más infinito. ¿Por qué tomamos solo esta parte del eje x? Bueno, porque aquí es donde únicamente la gráfica se dibuja. Entonces,
el dominio serían los números reales positivos. O en todo caso diríamos que va de 0 hacia más infinito. De 0 a más infinito. Ahora, como el eje Y es asíntota de la función, es decir, que la curva se va acercando al eje Y, pero jamás lo toca y jamás lo corta, observe que por más que la curva se acerque al eje Y, siempre hay una distancia mínima. Por tanto, nunca toca al eje Y y nunca toca a 0. Entonces, vamos a dejar el corchete abierto en 0. ¿Por qué lo dejamos abierto? Bueno, porque la curva no toca al eje Y, es decir, nunca llega a tocar a 0. Y por tanto, vamos a decir que el dominio son los reales positivos, solo esta parte, y que va de 0 hacia más infinito. En 0 va abierto porque la curva no toca al eje Y. El rango o recorrido de la función son los valores que puede tomar la variable Y. Ahora, este es el eje Y si ustedes observan, la curva se ha dibujado aquí abajo, pero también se ha dibujado aquí arriba. Es decir, que la curva viene de menos infinito y se va hacia más infinito. Como la curva en el eje Y va de menos infinito hacia más infinito, entonces decimos que el rango son los números reales. Eso implica que va de menos infinito hacia más infinito. También decimos que la función es creciente en todo su dominio. Recordemos que las funciones se leen de izquierda a derecha. Y al leerse de izquierda a derecha, observamos que la curva crece de esa forma. La curva corta al eje X en 1,0. Es cierto. Observe que este es el eje X. Así que la curva corta al eje X en este punto, 1,0. También podemos decir que la curva no corta al eje Y, es decir, que esta curva se puede ir acercando al eje Y, pero jamás lo va a tocar. Y decimos que no lo corta porque el eje Y es asíntota de la función. Es decir, que la curva se acerca al eje Y, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Veamos ahora el ejemplo número 2. Utiliza la siguiente tabla para graficar la función. Y observen que ahora tenemos un cambio mínimo, y es que ahora la base es un medio. Y yo quiero saber qué sucede si la base es un medio. Para ello vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Yo le voy a asignar a X algunos valores negativos, el 0 y algunos positivos. Voy a procesar la información a este lado y los valores que yo obtenga los voy a colocar a este lado. Para la primera, que X vale menos 1. Si X vale menos 1, tenemos logaritmo base 1 de menos 1. Esto de entrada ya sabemos que no tiene solución. ¿Por qué? Bueno, porque el argumento es negativo. Y como el argumento es negativo, entonces esto no tiene solución. De la misma manera, si X vale 0, el argumento va a valer 0. Y el logaritmo base A de un número 0, que en este caso no tiene solución. También vamos a decir que está indefinido. Démosle valores a X, por ejemplo, un cuarto. Tendríamos logaritmo base 1 medio de un cuarto. Esto lo podemos hacer en la calculadora. Y el resultado es 2. De la misma manera, 1 medio. Sustituyámoslo, logaritmo base 1 medio de 1 medio, como la base del logaritmo y el argumento son iguales, entonces el resultado es 1. Y de la misma manera, ¿verdad? Cuando X vale 1, procesamos la información, colocamos esto en la calculadora, el resultado es 0. Si X vale 2, vamos a sustituirlo en la función. Esto en la calculadora es menos 1. Y de igual manera, con 4. Si X vale 4, entonces tenemos logaritmo base 1 medio de 4. Y el resultado es menos 2. Bueno, ya tenemos valores para X, ya tenemos valores para Y.
voy a utilizar la tabla para poder ordenar esos datos. Les había comentado que en la primera y en la segunda fila no hay datos, puesto que y no tiene valores, porque el argumento del logaritmo es negativo o es cero, entonces no hay valores para y. Ahora, aquí sí podemos formar el par ordenado: un cuarto, coma 2, un medio, coma 1, 1, 0, 2, menos 1 y 4, menos 2. Vamos a ubicar estos pares ordenados en el gráfico, bueno, en el plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Ubicamos un cuarto, coma 2, que sería esto. Este punto sería un cuarto, coma 2. Recordemos que un cuarto es 0.25. Un medio, coma 1, eso se puede expresar como 0.5, 1. 1, 0 es esto. 2, menos 1 es este punto. Y tenemos 4, menos 2, que es este punto. Bueno, esos son los puntos que representan a estos pares ordenados. Ahora, puedo quitarle los pares ordenados para quedarme solo con los puntitos. Y ahora trazar la curva. Observe que la curva tiene esta forma. Ahora, observe también que el eje y sigue siendo asíntota de la función, porque la curva se puede ir acercando al eje y, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Ahora, vamos a hacer un análisis de esa gráfica. Podemos decir que el dominio son los números reales, porque solo se dibuja en esta parte, pero son los reales positivos. Hay que aclarar, solo son los reales positivos, porque la curva solo se dibuja en este pedacito. Es decir, de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Recordemos que 0 no se toma porque la curva se acerca al eje y, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Así que solo vamos a decir que el dominio de la función va de 0 a más infinito. Solo esta parte. También decimos que el rango o recorrido de la función son los reales. Y es que la curva se dibuja tanto aquí arriba como aquí abajo. Entonces, la curva viene de menos infinito y va hacia más infinito. Entonces decimos que el rango son los números reales, o que va de menos infinito a más infinito. También podemos decir que la función es decreciente. Recordemos que la función se lee de izquierda a derecha. Podemos hacer esto y observar que la curva va de bajada. Entonces decimos que es decreciente en todo su dominio. La curva corta el eje X en 1,0, es cierto. Y también decimos que la curva no corta el eje Y, porque esta es asíntota de la función. Eso significa que la curva se va acercando al eje Y, pero jamás lo toca y jamás lo corta.